Un periodista recordaba esta mañana para qué nos sirve el habeas corpus. Es esa herramienta legal que protege a cualquier persona contra detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. Cuando alguien, por ejemplo, es arrestado o lo desaparecen y no se sabe dónde está, cualquier persona está en su derecho de pedir a un juez que ordene al Estado mostrarle y explicar por qué esa persona está detenida. Esto evita que una tiranía o un Estado pueda secuestrar o desaparecer a alguien sin dejar ningún rastro, sin juicio, sin un abogado. Esta protección funciona incluso en estados de excepción, según el derecho internacional. Con un habeas corpus se puede exigir respuesta a preguntas elementales. ¿Dónde está ese rehén? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué está detenido? Y la gran ironía es que el abogado Eduardo Torres, de Provea, la más reciente víctima de secuestro del régimen de Maduro, ha acompañado a decenas de personas a introducir este recurso ante la Fiscalía y los tribunales bajo el control de ese régimen, para que sus familiares aparezcan, presos políticos, sindicalistas, luchadores sociales y otros perseguidos por Maduro. Eduardo estaba usando esas herramientas y enseñaba a otros que hay que documentar, dejar registro, agotar los mecanismos institucionales para dejar un precedente. Estaba ayudando a las víctimas a mantenerse visibles para que todos siguiéramos alzando la voz por ellas y así proteger sus vidas. Y sí, es cierto que el régimen de Maduro se niega incluso a recibir estas peticiones y allí es cuando nos tienen que ver en esos viajes para acompañar a esas víctimas a La Haya, a la CIDH, a todo este tipo de organismos internacionales para que ellos puedan deliberar sobre todos esos derechos que niega el régimen venezolano. Y gracias a esos organismos, entonces se investiga, se concluye que todo esto constituye un patrón de crímenes de Estado, esos que nunca van a prescribir. Eduardo Torres, a esta hora de este Día de la Madre, lleva más de 42 horas desaparecido. Salió de una reunión con líderes sindicales en Parque Central, allí en Caracas. Avisó que iba a su casa, pero nunca llegó. Ese abogado defensor de derechos humanos está sufriendo lo que ha intentado evitar para otras muchísimas víctimas. El régimen de Maduro no solo encarcela, tiene a muchos presos políticos aislados por más de 9 meses, sin ningún contacto con familia o con abogados. Antes esa era una excepción, la desaparición prolongada. Y ahora, de los más de 894 presos políticos, no solo está este grupo que no tiene contacto con ningún tipo de visita, también hay 66 presos políticos de los que ni siquiera se conoce su paradero. Nadie sabe dónde están, así que ayúdenos a difundir. Entre todos debemos ejercer más que nunca presión y movilización para que logremos una fe de vida de los desaparecidos por el régimen y para que los presos políticos todos, incluidos 5 niños y 72 extranjeros, sean liberados de manera plena. Obvio que estos sistemas opresivos, asfixiantes, buscan silenciar, atemorizar, inhibir que la gente reclame sus derechos. Buscan que algunas élites dentro del país, empresarios, políticos, algunos periodistas, normalicen este horror. Dejen hablar de él. Y no solo eso, más bien pasen a una nueva faceta de normalización en la que todos ellos están tan domesticados que ya no solo callan por miedo o por autocensura. Hay un plan muchísimo más maquiavélico, como les decía en estos días. Esta es la nueva normalización que presenta a Maduro, a Diosdado, a toda su descendencia, como gente chévere, con la que se puede hablar. Porque esa es la nueva etapa de la normalización. Algunos no solo dialogan con los perpetradores en Miraflores, que son esos episodios que hemos visto, por ejemplo, con empresarios o con gobernadores, quienes se autocalificaban como supuesta oposición. Ahora la estrategia es más bien ayudar a los criminales a construir una imagen en los medios que les permita ser percibidos como personas cercanas, afables, suavizarles ese perfil de torturadores y criminales, como si de repente ya no estuviéramos hablando del régimen narcoterrorista de Venezuela, sino del gobierno y una futura elección regional en Suiza. No sé qué lectura le ha permitido a algunos colegas y políticos dentro de Venezuela creer que nuestros compatriotas son mentecatos, no saben leer el país, porque la mayoría, como Eduardo, entiende que la única oportunidad de lograr la libertad es hablar con la verdad. Y esa verdad incluye a presos políticos torturados, enfermos en calabozos del régimen, que podrían convertirse en nuevas víctimas mortales bajo la custodia de Maduro y de Diosdado. Y esto también incluye ahora al abogado Eduardo,
Gente como Eduardo recuerda que la única opción no es la sumisión ni la connivencia. No podemos dejar de pedir justicia por él, así como él nunca renunció a hacerlo por todos los demás con quienes ahora le toca compartir una celda.